Los orígenes del rock se habían dado alrededor de la década del 50 con el legado del blues y el legado del jazz, ¿no? Muchos artistas, especialmente negros y afrodescendientes, recorrían a través de su música y de sus creaciones todas las vivencias asociadas a un pasado terrible que había estado signado por un proceso de esclavitud, signado por prejuicios sociales, prejuicios económicos que continuaron lamentablemente en el siglo XX para estas comunidades, y bueno, las mismas lo retrataban en sus obras. Surgen estilos diversos del blues, el Chicago blues, Delta blues, lo mismo del jazz. Pero bueno, el rock empieza a tomar como un camino propio, una significación propia, toda una moda alrededor con artistas que tienen una impronta un poco más desafiante hacia la autoridad, hacia los sistemas establecidos, hacia las instituciones, tanto religiosas, instituciones políticas, ¿no? Entonces surge el rock and roll con Chuck Berry, con Little Richard, también artistas blancos, especialmente, Elvis Presley, el famoso rey del rock and roll que todos conocemos. Acá el rock ya tiene una impronta mundial, empieza a marcar el paso de la industria, las ventas se disparan en todo el mundo, asimismo también las tecnologías, empiezan a aparecer los discos de pasta, ciertos cambios dentro de la industria que hacía que el capitalismo mirara con un poco de buenos ojos a invertir en industrias en todo el mundo, y se producían artistas rockeros que tenían éxito en todo el mundo, incluso versiones locales con idiomas locales. Esto pasaba mucho en Argentina y en México con traducciones al español. Hay muchos artistas locales en la década de 50 que empezaron a tener trascendencia. Mismo alrededor también todo un movimiento de la juventud, ¿no? La juventud empieza a tomar significación a la par de los procesos que estaban sucediendo en el mundo, ¿no? Recordemos que en el 59 fue la revolución de Cuba, que fue protagonizada básicamente por pibes. Entonces la juventud empieza a tomar cada vez más trascendencia, ¿no? La significación de la barrita, el grupo, la juventud como elemento que aportaba al nacimiento, no tanto a la moda. También elementos reaccionarios, ¿no? Dentro de la juventud, porque no siempre todo, no es que la juventud siempre es cool y siempre es la vanguardia, ¿no? Elementos que reaccionaban a este rock, y lo veían como una invasión del extranjero, especialmente en nuestro país, organizaciones de izquierda, mismo los artistas locales, ¿no? de los tradicionales del tango, del folclore, veían con cierta mirada peyorativa, ¿no? Este género que resultaba también un poco sencillo, un poco fácil de tocar, ¿no? Incluso los jazzeros de Estados Unidos miraban también con recelo, ¿no? Miles Davis decía que era como un género, era una música que la podía tocar cualquiera, incluso un animal. Entonces eran muy peyorativos, pero el rock empezó a trascender, a pesar de estas resistencias, empezó a trascender en todo el mundo, especialmente en la década del 60 con los Beatles. Los Beatles llevan a cabo una auténtica revolución mundial que trasciende la música, trasciende los límites de la música y va hacia todo, ¿no? Va hacia la poesía, va hacia la escritura, va hacia el arte. Esto se la conoce como la generación beatnik, asociada a ciertas manifestaciones de la mente, ¿no? La revolución pasaba por la mente más que por un sistema político en sí, ¿no? Esto fue algo que tuvo mucha influencia en nuestro país, ¿no? En los jóvenes de nuestro país. El cambio tenía que ser, lo decía Spinetta ya cuando era parte de Almendra, ¿no? El cambio pasaba por una revolución mental que discutía todos los sistemas de valores que habían sido criados esos jóvenes en ese momento, ¿no? La familia, tener un trabajo estable, y las letras en ese momento del rock recorren esa problemática, ¿no? La letra de Manal, No Pibe, Papo, Sucio y Desprolijo, hay como una cosa de ir contra la autoridad, esa cosa de rebelarse, ¿no? Eso va asociado íntimamente al espíritu del rock, y miles de bandas, que no hace falta que las nombre, pero miles de bandas que empiezan a explorar otros géneros, ¿no? Porque ya finalizada la década del 60, esta impostura de la generación beatnik con el hippismo, y de acuerdo a las transformaciones sociales va un poco en crisis, va entrando un poco en crisis entrada la década del 70.
los Beatles se disuelven, ¿no? Esto plantea como una gran ruptura, ¿no? Lo que producía el rock era una juventud alocada que desenfrenaba. Entonces, bueno, las estructuras, los reaccionarios del momento lo veían con ojos muy peyorativos. Pero bueno, esto para la década de 70 empieza a mermar un poco, porque un poco esta liberación mental, el trascender de las normas establecidas había llevado a comportamientos peligrosos, ¿no? Muchos rockeros que quedan en el camino por exceso de drogas, e incluso incidentes se producían. Está en el 69 un famoso recital de los Rolling Stones, donde hay un muerto por un arma de fuego, ¿no? O sea, son periodos muy conflictivos en la historia que no están hace mucho y están muy presentes, ¿no? Especialmente en nuestro país. A partir de la década del 60, específicamente en 1966, entra la dictadura de Onganía, una dictadura que exacerba el nacionalismo católico, que persigue. Acá empieza el uso de la tortura y la picana a los prisioneros, empieza a ser extensivo a partir de la dictadura de Onganía, ¿no? Recordemos que el peronismo ya estaba proscripto, ya estaba la resistencia peronista, y bueno, en este momento en nuestro país empiezan a organizarse las primeras organizaciones armadas, de extrema izquierda, armadas, que ya pasan a un sentido revolucionario con la ametralladora. Ya no era más escribir un libro. Entonces, el contexto era muy complicado. Tenemos ya en el 68 el Cordobazo, después la renuncia de Onganía, la vuelta Cámpora, la vuelta de Perón, la masacre de Ezeiza, Isabelita, AAA, los golpe militar en el 76. O sea, en 10 años tenemos acá un quilombo, y en el medio ser rockero era muy difícil ser rockero, porque te podían meter en un calabozo sin ningún tipo de miramiento, dejarte una semana dentro del calabozo, o mismo los grupos reaccionarios de derecha podían atacarte y cagarte a palos en cualquier lado, sí, por el hecho de verte como puto, de parecerte puto, eso era. Y encima las organizaciones de extrema izquierda miraban con recelo al rock, que lo veían como afuera. Entonces, en este contexto, el rock argentino tuvo que cerrar un poco de filas. Entonces, bueno, en fines de la década del 60, en principios del 70, se produce como una gran introspección, una gran creatividad. Pescado Rabioso, Billy Bonnie, La Pesada, Serú Girán después, músicos de gran talento en ejecución de sus instrumentos y letras muy poéticas. Entonces, especialmente, ¿no?, el lado de Spinetta, que después hace Invisible, que fusiona el jazz. Un poco obligados también por el contexto. Era muy difícil decir algo en esta época, ¿no? Entonces, a esa imposibilidad también está lo que pasaba internacionalmente, ¿no? Una década del 60 que ya había terminado, los Beatles que se habían disuelto, y una década del 70 que había un montón de nuevas exploraciones musicales. Empezaba el rock progresivo, ya estaba Led Zeppelin, ya estaba Black Sabbath, ya estaba Deep Purple, ya estaba la figura del héroe guitarrista, Eric Clapton. Bueno, Hendrix todavía vivía, moría a los pocos años. Entonces, acá llega todo eso, llegan las influencias musicales, llega Pink Floyd, bueno, las bandas tienen todo una connotación muy parecida, y llega también publicaciones al respecto, ¿no? La más llamativa es la revista Pelo, la que, bueno, no llamativa, pero la que tiene más llegada es la revista Pelo, que bueno, ahí es como que se hacen todas las novedades de la industria musical en el mundo y los equipamientos de guitarra, ¿no? Entonces, bueno, para la década del 70, creativamente el futuro del rock es promisorio, pero políticamente estábamos para atrás. Así que, reitero, como dije antes, era muy difícil ser rockero en esos años en Argentina, y cualquier apreciación que hagamos de ello las tenemos que poner en contexto de dónde surgieron.